que creo que la psiquiatría es una profesión en desaparición, lógicamente. La psiquiatría no está en desaparición porque los problemas psicopatológicos son muy fuertes y ocasionan muchos problemas y a veces rebasan lo que puede hacer incluso un psicoterapeuta bien formado en análisis de conducta. Es que lo que no puede ser es que el psiquiatra actúe como un psicoterapeuta y el psicólogo actúe como un psicoterapeuta. Cada uno tiene su campo. El problema está en cuando el psiquiatra actúa atendiendo a los síntomas de una supuesta enfermedad que supuestamente se corrigen con un psicofármaco, lo cual es radicalmente falso, porque el psicofármaco lo único que hace es generar un estado emocional que hace más llevaderos los problemas. Es una sustancia psicoactiva, no está dirigida a la causa de ese problema psicológico, porque no existe tal causa en el cerebro. Entonces, la colaboración viene si un refrán muy español, que no sé si también se utiliza en España, zapatero a sus zapatos. Yo no voy a meterme en el campo de la psicofarmacología. Tengo que conocer los efectos por si tengo que corregir algo. Pero, sin embargo, el psiquiatra sí se mete en el campo de la psicoterapia. Perteneciendo la psiquiatría al ámbito de la medicina, perteneciendo la psicoterapia al ámbito de la psicología, son dos campos de actuación absolutamente distintos, que lógicamente tienen un punto de unión, pero cada uno tiene que dedicarse a lo que es. Y el problema que yo veo es que creo que la psiquiatría es una profesión en desaparición, lógicamente, porque tiene que ser abarcada por aquellos profesionales de la medicina que son especialistas en cerebro, neurólogos, especialistas en trastornos endocrinos, especialistas en cualquiera de las ramas, pero la psiquiatría como tal surgió como la alternativa psicoterapéutica no farmacológica. Luego ya se unió, tú mismo dijiste, los modelos, todo lo que había, toda la génesis de la psiquiatría antes de los fármacos, desde los hospitales, la contención, etcétera, los psiquiátricos, lo que quieras. Para mí el gran problema, aparte de este que digo de si haces psicoterapia tienes que saber psicoterapia, y eso no quiere decir que no haya muchos psicólogos que no tienen ni idea y lo hacen. O sea, no estoy defendiendo a todos los psicólogos. Para mí el único problema es que se está partiendo siempre en psiquiatría de un modelo médico de los trastornos psicológicos o de las enfermedades mentales, si queremos llamarle de esa manera tan inadecuada. Y ese modelo médico no se sostiene de ninguna manera. Y eso es un punto de debate donde aquí sí que hay pruebas, o sea, ya no es mi posición frente a la tuya, ¿no? No hay pruebas, hay estudios, hay metaanálisis, estudios clínicos, ensayos aleatorizados, estudios con voluntarios, post-mortem, genéticos, y no hay ni un solo estudio concluyente. Entonces ese modelo médico hace aguas por todos los lados, independientemente que Jesús, por supuesto, tú has hablado de muchas enfermedades que generan problemas psicológicos. Eso no lo discuto, ni se me pasa por la cabeza. Claro que las hay, pero yo te estoy hablando de eso. Y está claro que un psicólogo tiene que estar muy alerta y no confiarse y decir, esto es un problema de aprendizaje. No, primero vamos a hacer una revisión. Cuando yo explico psicología clínica a mis estudiantes y llega una persona que tiene enuresis a los 20 años, le digo ya, que le haga un estudio, espina bífida, posibles problemas en la vejiga, vamos a ver que no tenga nada orgánico, no empecemos a tratarlo con un pip-stop, no tiene sentido. Entonces, por supuesto, hay que ser muy respetuoso atendiendo a las posibles causas de algún problema que tiene la persona. Pero cuando ese problema no existe o simplemente no se ha comprobado, no vamos a utilizar un modelo de enfermedad. Eso es el punto para mí en el que yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y está bien, cada uno habla de su campo. Nuevo máster en Análisis Funcional de la Conducta producido por Engrama Psicología. Hay proyectos que probablemente no vuelvan a repetirse en mucho tiempo, y este es uno de ellos. Durante años en Engrama hemos estrechado lazos con algunas de las figuras más importantes del análisis de conducta en el panorama nacional e internacional. El resultado es este máster, un programa que reúne en un mismo claustro a referentes como William Baum, Charles Catania, Linda Hayes, María Jesús Frossán, Carmen Luciano, Santiago Benjumea, Esteve Freixa, Ibaqué,
Rebeca Pardo, Ricardo Pellón, Mariana Segura, Edu Polín y muchos otros docentes, investigadores y profesionales que han contribuido al desarrollo del análisis funcional de la conducta. Probablemente sea uno de los carteles más ambiciosos que hemos visto en una formación de análisis funcional de la conducta en español. Además, el programa es 100% online y cuenta con titulación universitaria avalada por UTAMED, 3.000 horas de estudio acreditadas, 120 créditos ECTS, certificación internacional en análisis de conducta, clases grabadas, directos, tutorías, análisis de casos, practicum, TFM y mucho más. Si quieres conocer el programa completo, el claustro docente y todos los detalles del máster en análisis funcional de la conducta, tienes toda la información en la web de Engrama Psicología, www.engramapsicología.es. Por cierto, existe posibilidad de pago hasta 12 plazos o con descuento anticipado, pero las plazas son limitadas, así que date prisa si quieres acceder. Claro, claro. No, además, digo, no pasa nada si no llegamos a un acuerdo en todo. Yo creo que hay muchos puntos de acuerdo. Creo que lo importante es que podamos escuchar tus argumentos y mis argumentos y, bueno, sabemos que esta conversación continúa, ¿no? en muchos frentes. Bueno, yo lo que estaba pensando a raíz de lo último que comentabas es que yo, por ejemplo, ¿no? Cuando atiendo a un paciente, vamos a suponer un paciente que tiene un problema de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y recibe un tratamiento farmacológico, yo mismo no tengo o el tiempo o las competencias para dar un abordaje psicoterapéutico, yo utilizo el tratamiento farmacológico, alguien más hace el tratamiento psicoterapéutico, trato de no tener intrusiones, como tú les llamas, en ese caso, ¿no? Para la parte psicoterapéutica, de estar dando yo recomendaciones triviales, ¿no? De cómo manejar el problema psicológico, los comportamientos, sino me limito a mi parte, incluso por los tiempos, ¿no? de la práctica. O sea, nosotros estamos sobrepasados en la práctica. Que esa es otra paradoja, ¿no? A mí tú dices que pues, la psiquiatría está en desaparición. Sin embargo, pues objetivamente no está en desaparición porque cada vez hay más psiquiatras, cada vez abarca más partes del mundo, cada vez hay más investigación científica en psiquiatría, cada vez hay más escuelas de psiquiatría. Podrías tú decir que a lo mejor no sirve de nada. Bueno, eso puede ser un punto de debate, pero no está en desaparición. Y lo interesante aquí es que digamos, yo diría que la justificación actual de la psiquiatría, ¿sí? La justificación actual es, por una parte, que los problemas de la así llamada psicopatología, yo sigo usando ese término, pues no son un invento posmoderno, ¿no? O sea, son problemas que surgen, que han sido reportados en todas las culturas, ¿no? En la antigüedad, en la Edad Media, etcétera. Si quieres hacemos un análisis de eso porque podemos hacerlo, ¿no? Pero han sido reportados muchas veces con otros términos, ¿no? Podríamos discutir, por ejemplo, las epidemias de Hipócrates, ¿no? Él habla del delirium, alucinaciones, delirios, conducta agitada, etcétera, ¿no? Se describen estos problemas. La mayor parte de las veces en la historia de la humanidad, ¿no? Y a lo mejor en la historia de la medicina de los últimos 200 años, que es cuando surge la psiquiatría, más o menos hace unos 200 años, así aparece la palabra, ¿no? Por Johann Christian Reil, Philippe Pinel y esa época. Entonces, la psiquiatría tiene más o menos unos 200 años de historia, ¿no? Tratando ya estos problemas de psicopatología, psicosis, las depresiones graves, ¿no? Lo que antes se llamaba la melancolía, lo que se llamaba como la enfermedad maníaco-depresiva. Estos constructos, como tú les llamas, pues tienen su origen en problemas de comportamiento muy severos que no se resuelven con conducta, digamos que con las medidas cotidianas, ¿no? O sea, la familia no la resuelve, entonces busca a alguien que le ayude, ¿no? Muchas veces se resuelven con un abordaje psicológico como el que tú propones, ¿no? Y es suficiente, pero muchas veces no se resuelven. Ese es el problema, ¿no? Real. Por esa razón nosotros recibimos muchos pacientes que vienen de psicoterapeutas, ¿no? Que, claro, tú siempre podrías decir que no son buenos psicoterapeutas, que no están haciendo el análisis funcional como tú lo requieres. Tal vez esa sea la explicación. O tal vez sea la explicación que las maniobras psicológicas... Solo una cosa, no digas... No, te pido por favor que no digas como yo lo requiero, como si yo fuese una banderada de algo, sino como se ha demostrado que se puede explicar realmente el comportamiento. Yo soy una mera transmisora, o sea, no soy ni la que ha inventado el análisis funcional, ni la única que hace en el mundo análisis funcional. O sea, se plantea desde una perspectiva científica que el estudio del comportamiento basado en leyes exige un análisis funcional en su explicación. Pero yo he aprendido
no lo he inventado yo. Entonces no quiero personalizar en ese sentido porque no es una bandera mía. Ojalá me darían un Nobel, crearían el Nobel para mí, pero no es así. Claro, sí, tienes razón, te agradezco esa puntualización y además qué bueno que me das esa recomendación, ¿no? No personalicemos nada de estos puntos de debate. Sin embargo, sí creo que hay un debate ahorita que estamos teniendo un poco de una posición conductista dentro de la psicología y la posición que yo represento, que es una psiquiatría médica, ¿no? Una medicina psiquiátrica. Ahí sí está un punto de debate, no es personal. Y en ese sentido yo, pues digamos, otra de las afirmaciones que tú has hecho en algunos puntos y que yo considero que no estoy de acuerdo, es cuando dices que el análisis funcional es la única alternativa científica, ¿no? Y calificas como explicaciones pseudocientíficas a las que provienen del campo de la neurociencia, de la neuropsicología, de la medicina psiquiátrica, porque aquí no digo que esté yo hablando de tu posición en particular, pero sí la posición particular de la psicología conductista, que no es el único programa de investigación científica en psicología. O sea, también hay psicología cognitiva, hay psicobiología, hay neuropsicología, que son programas científicos. Y tal vez es un punto de debate muy necesario que tengamos, ¿no? Porque la psiquiatría, tú has dicho en algunos momentos que cuando los psiquiatras se apoyan en la psicología, se apoyan solamente en una psicología de andar por casa, como tú le has llamado, ¿no? Una psicología como, pues digamos, popular, ¿no? Lo cual a veces tristemente es cierto. O sea, sí te doy la razón en que muchos psiquiatras no dominan más psicología que una psicología popular. Eso yo también lo critico. Y cuando mis colegas hacen ese tipo de afirmaciones, soy muy crítico con ellos. Sin embargo, en su mejor versión, la psiquiatría no se apoya solo en una psicología popular, se apoya en una psicología cognitiva, en la neuropsicología, en la psicobiología, y sí estoy de acuerdo en que ha hecho falta conocer mucho más el análisis funcional de conducta y digamos que la forma, la psicología conductista, ¿no? Que tiene mucho que aportar, pero que ha sido incorporada a programas de investigación en neurociencia y en psiquiatría, ¿no? Famosamente, Premio Nobel de Medicina, Eric Kandel, cuando investiga la plasticidad sináptica y muchos conceptos que son relevantes para la psiquiatría y la psicofarmacología, se apoya y se basa en paradigmas conductistas para poder estudiar el proceso de aprendizaje y memoria a nivel molecular, ¿no? Que es muy importante. Entonces yo creo que sí hace falta que los psiquiatras dominemos mejor ese lenguaje, que nos alfabeticemos, que lo aprendamos bien, pero yo no creo que la psicología conductista es la única forma de psicología científica. Es un punto de debate a lo mejor para otro momento, pero sí es relevante tratarlo, ¿no? Porque la psiquiatría se ha apoyado mucho en la neurociencia, la psicología cognitiva, la neuropsicología y demás, y hay digamos que un abordaje sistemático entre esas disciplinas, ¿no? Y cuando digo sistemático quiere decir que los mismos conceptos que se utilizan en una rama se utilizan en otra, y esto forma un lenguaje común que, desde mi punto de vista, representa un avance para la psiquiatría, ¿no? Pero bueno, para regresar al punto y ya darte la palabra, yo nada más quería entonces comentar que la psiquiatría no está en desaparición porque los problemas psicopatológicos son muy fuertes y ocasionan muchos problemas y a veces rebasan lo que puede hacer incluso un psicoterapeuta bien formado en análisis de conducta. Ejemplo, en la esquizofrenia, ¿no? Vemos muchos comportamientos que son muy refractarios a la psicoterapia y si nosotros analizamos el tamaño de efecto real de las intervenciones psicológicas en este tipo de problemas psicopatológicos, es un tamaño de efecto modesto y eso también está demostrado por excelentes psicólogos que estudian eso con herramientas epidemiológicas, estadísticas, de metaanálisis y demás. Entonces, aquí corresponde lo que tú has recomendado muchas veces, María Jesús, que es humildad epistémica para los médicos, pero también para los analistas de conducta, porque evidentemente no estamos ninguno de nosotros en el lugar donde podríamos decir que ya hemos explicado completamente los problemas o que ya los hemos resuelto completamente a nivel psicoterapéutico. Yo por eso apoyo la idea de una colaboración multidisciplinaria que tenga un enfoque sistemático y donde sí se requiere cierta unificación de conceptos y de metodologías, ¿no? Antes de que respondas, María Jesús, un segundín. Sí que quiero preguntarte a ti, Jesús, porque has mencionado en varias ocasiones la esquizofrenia, el TOC y el trastorno bipolar. ¿Son esas las principales tres etiquetas diagnósticas que tendrías un poco más en duda dónde están las causas, no lo ves tan claro? ¿Cuáles serían?
No. Yo mencionaba que tenemos un campo de patologías neuropsiquiátricas, ¿no? Que quiero aclarar un punto, ¿no? No es como que ya terminó esa investigación, sino que todos los días se está moviendo el límite entre neurología y psiquiatría. A pesar de que se mueve ese límite, eso no cambia el hecho de que estos problemas requieren un abordaje psicopatológico. Por ejemplo, si un paciente tiene psicosis por epilepsia, sigue teniendo psicosis y tenemos que abordar el problema de la psicosis con una perspectiva psicopatológica, neuropsicológica, conductual, psicofarmacológica, etcétera, ¿no? Entonces, no porque se conozcan las causas biológicas, deja de haber un problema psiquiátrico o psicopatológico. Eso a mí me parece una falacia, ¿no? Sí pienso que puede... ¿Por qué has destacado en concreto estos tres en varias ocasiones? Sí, los he mencionado porque son algunos de los, digamos, problemas psicopatológicos más clásicos que todavía permanecen, digamos, que sin estar plenamente explicados, ¿no? Pero no son los únicos, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, pero quizá para fines de centrarnos en algo, podríamos hablar del problema de la psicosis, en particular la esquizofrenia, el trastorno bipolar, formas graves de depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y algunos otros problemas psicopatológicos severos, que ahora vendría un punto muy interesante, ¿no? O sea, este fragmento forma parte de un episodio mucho más extenso de nuestro podcast, en el que María Jesús Frosán y Jesús Ramírez mantienen un profundo debate sobre psicología y psiquiatría, el origen de los trastornos mentales, el papel de la genética, la neurociencia, la cognición, los psicofármacos y los límites de cada disciplina. Si quieres ver la conversación completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que En Grano Psicología es un proyecto especializado en terapia psicológica online y presencial, basada en análisis funcional de la conducta. También ofrecemos formación especializada para profesionales y un máster en análisis funcional de la conducta diseñado para que puedas formarte de manera rigurosa y exhaustiva en este enfoque, desde sus fundamentos científicos hasta su aplicación clínica y práctica más avanzada. Puedes encontrar toda la información en www.engranopsicología.es.